Con el número que tanto golpea, 42% de pobres tiene nuestro país. Eso equivale a 19 millones de personas. El trabajo que nos trae Nazarena sirve para dimensionar cómo está la situación o cómo ha quedado la situación después de este 2020 dramático en América Latina. Nasa. Exactamente, Ari, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, un trabajo, la verdad, impactante sobre cuáles fueron justamente los números de la crisis económica, no solamente en Argentina, sino directamente en toda América Latina. Esto es, fíjate, un informe de la CEPAL, que lo podemos comenzar a ver en pantalla si querés, donde indica que más de 200 millones de personas en América Latina están por debajo de la pobreza luego de haber atravesado todo un año de pandemia. La tercera parte, por debajo de nuestro país, que lamentablemente no solamente es una referencia para tantas cosas en el continente, en la región, sino que está por encima de este guarismo que ya de por sí es escandaloso. Es escandaloso, muy preocupante. Estamos hablando de aumento de la informalidad, aumento de la desocupación, propio aumento de las desigualdades estructurales propia, si querés, del continente latinoamericano. Mira, si querés podemos seguir viendo. No es el continente más pobre, pero sí es el más desigual. Es uno de los, la verdad es que es uno de los más desiguales y uno de los más afectados justamente por la crisis económica derivada del COVID-19, por la estructura económica que ya tenía desde antes. Claro, ¿no? Bueno, ayer hablábamos de esto con Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, ¿no? La pobreza estructural. ¿Qué quiere decir? La pobreza que ya es intrínseca, la pobreza de familias, de generaciones. En América Latina llega a casi 80 millones de personas. Llega a casi 80 millones de personas, 8 personas de millones más que estaban antes que 2019. Y fíjate, un dato muy interesante también, pobreza la que veíamos antes, 200 millones de personas, aumentó 22 millones de personas más entre 2019 y 2020 fueron las que cayeron en la pobreza y 8 en la pobreza estructural. Bueno, este es un punto, Ari, que habla de acá a la economía por lo menos de unos próximos años, ¿no? Estamos hablando de cuántas empresas en total cerraron en los países propios de Latinoamérica. Fíjate, casi una quinta parte de las empresas han cerrado. Es tremendo el número. Claro, esto habla también del... El 20% de la región cerró. Sí, obviamente la serie más afectada, obviamente iba a estar turismo, obviamente iba a estar cultura, el comercio, bueno, en sus diversos rubros seguramente, la moda y el transporte. Y te agregaría los restaurantes, si querés, ¿no? Si no es que no entra en alguno de estos. Y en comercio, seguramente. Puede ser. Sí. ¿Sabes? Hay un dato de color muy interesante que es que mientras casi 3 millones de empresas chiquitas, estamos hablando pequeñas y medianas empresas, cerraron, solamente el 0,6% de las grandes empresas fueron las que cerraron. Como para poder poner en debate esto, viste, siempre decimos, al hablar de pobreza y de pérdida de trabajo, hablamos de la situación económica, pero nunca hablamos de la generación de riqueza y de la distribución. Bueno, eso es un claro ejemplo. Me sorprendió el verbo, ¿qué es una proyección? Esta es una proyección, sí. Además de las 2,7 millones de empresas que ya cerraron, se espera que justamente cierren estas más, ¿no? Contra una reactivación que tiene que suceder en cualquier ámbito. Sí, pero aún así, algunas han quedado en un piso tan bajo que se espera que igualmente continúen cerrando, que no se pueden mantener por más que el Estado esté encima. Y hay un dato también muy interesante. Bueno, es que quizás justamente lo que se contemple es que el Estado no estará, los Estados ya no podrán estar tan encima este año. En el presupuesto de nuestro país, por ejemplo, no hay estipulado qué hacer frente a un cierre total, igual un cierre total que hasta ahora ha sido desestimado por los distintos funcionarios. Por supuesto, bueno, igualmente ayer Daniel Arroyo decía que en caso de que haya que tomar medidas extremas en cuanto a asistencia estatal, ya sea para las personas o para las pymes, bueno, se va nuevamente a evaluar qué es lo que habrá que hacer. 263 medidas de protección social se tomaron durante todo 2020 en toda Latinoamérica. Y aún así. 263 que alcanzó el 50% de la población y aún así estamos hablando de estos datos. Fíjate, tenemos más por parte de la CEPAL. ¿Qué sucedió con el comercio internacional? Bueno, también, ¿no? Por supuesto, una caída tanto en las exportaciones como en las importaciones. Y el último número, fíjate, tiene que ver con lo que vinculado a las inversiones, lo que está relacionado a las inversiones extranjeras, que lo podemos ver si querés en la siguiente pantalla, que dice justamente, ¿no? Cayeron al 50%. Las empresas están a pérdida, las economías
no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, realmente están muy mal y por eso las inversiones, principalmente por parte de Europa, han descendido al 50%. El 42% de pobres en nuestro país no hace más que ratificar que tengamos el número, que ratificar lo que se ve. Lo que se ve cuando se camina muchísimas regiones de nuestro país. Este gran trabajo hecho por la CEPAL no hace más que ratificar lo que se imaginaba. Por supuesto, esperemos que es lo que se proyecta, que haya un cierto incremento de la actividad económica y mejora, ¿no?, de los estados durante 2021, pero fijémonos el piso del cual partimos a nivel regional.